13. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en el día de reposo, o sea el sábado, entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales, o sea los oficiales de la sinagoga, les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo, el Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo de tiempo como de 40 años, los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia, y todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, es decir, cuando Dios quitó a Saúl, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, o sea de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara matar. Cuando habían ellos cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Pero también dice, también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber sido servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió, es decir, murió, y fue sepultado con sus padres, y vio corrupción, es decir, su cuerpo se echó a perder. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por lo tanto,
hermanos, sepan que por medio de Él, o sea de Jesús, les es anunciado el perdón de pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ustedes ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, de Jesús, todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se hablaba en los profetas: miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían aunque alguien se las describiera. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Increíble pasaje. Comienza la narrativa diciéndonos que Pablo y sus compañeros llegan a Antioquía de Pisidia. Ahora, se dan cuenta, desde la semana pasada vimos cómo Pablo ahora, antes era Bernabé y Pablo, Bernabé y Saulo, pero a partir de lo que sucedió, lo que vimos que sucedió la semana pasada en la isla de Chipre, esta manifestación del Señor a través de la cual Saulo es empoderado con esta autoridad del Espíritu Santo y maldice a Bar Jesús y se queda completamente ciego, etcétera. Parece que a partir de ahora Saulo deja de ser llamado Saulo, empieza a ser llamado Pablo, pero también es nombrado en primer lugar, y vemos que ahora Bernabé y todos los demás pasan a tomar una mención menos relevante hasta este momento. Es decir, parece que ahora Pablo es el líder, y esto es importante, junto con otro detalle que vamos a ver a continuación que también es importante. Pero dice entonces que ahora Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. ¿Puedes ayudarme a poner el mapa, por favor? Olvidé traerme un apuntador, pero creo que o sea, de esos láseres. ¿Alguien tiene uno? No. De los que van a los estadios a molestar a los porteros, ¿no? Okay. Pero bueno, si ustedes se dan cuenta, por esta área aquí abajo, en el número 2 está Jerusalén. Esto es Egipto. Ahí en el número 2 está Jerusalén. Y Antioquía de Siria es el número 7, está de este lado. ¿Ok? La semana pasada vimos algo que sucedió en la isla de Chipre. Es esta isla, número 9. De Antioquía va a Chipre. Y luego de ahí del número 9, si ustedes ven una flechita roja que sube, ahí al principio hay un punto rojo y dice Perge. Ahí es Perge, ahí se le raja Juan. Ahí se le raja Juan. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos cómo, y otra vez lo doy como dato curioso, la semana pasada fue dato curioso, Juan, que es Juan Marcos, que venía con ellos desde Jerusalén, no fue mencionado, por lo menos nominalmente, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé. No dijo Juan Marcos, pero ellos se lo trajeron. No estoy haciendo teología de esto, solamente se me hace curioso, ¿va? Entonces ahí va el Juan Marcos muy valiente con Pablo y con Bernabé, y ya llegando a Perge, dice ahí que se le raja y se regresa a Jerusalén otra vez. No sabemos si le cayó mala comida de esa región, malestares estomacales, no sabemos qué sucedió, extrañaba tal vez mucho la comida de su mamá. Se regresa, ¿va? Ahora, hasta ahí lo voy a dejar, es dato curioso nada más. Después vamos a saber un poquito más acerca de Juan Marcos otra vez, ¿va? Pero ya vieron que, como que, a ver, primero pues va con ellos, pero ahora se rajó, ¿va? Es Juan Marcos el rajón hasta el día de hoy. De Perge, después Pablo y sus compañeros suben a Antioquía de Pisidia, el número 13, allá arriba.
Entonces, no es el mismo Antioquía de Siria, es Antioquía de Pisidia, que está ubicada en lo que hoy sería más o menos la región de la actual Turquía. ¿Ok? Por eso es Asia Menor. Ahí empieza, cuando ustedes leen en muchas de las cartas del apóstol Pablo, empieza a hablar mucho acerca de Asia Menor. También en Hechos más vamos a ver cómo empieza el evangelio entonces a esparcirse. Se dan cuenta que ya aquí, por ejemplo, Chipre es como no sé, como un lugar de pasada para ir hacia esta parte de Asia Menor, y de ahí también es para brincar a partes de Europa, Creta, y arriba está Grecia, de aquel lado está Roma, a donde finalmente Pablo quería llegar. ¿Verdad? El evangelio comienza a expandirse. Gracias por el mapa, ya es suficiente. Y bueno, entonces ahora ellos llegan a Antioquía de Pisidia. ¿Verdad? Como puedes ver, Antioquía de Pisidia está algo retirado ya de Jerusalén. Y cuando, no sé cuántos han visto, bueno, yo estoy seguro que casi todos ustedes tienen familiares que viven en el norte o han vivido en el norte, en Estados Unidos, y algunos tal vez los han visitado, tal vez ellos vienen para acá, pero como que lo que empezamos a notar es que empiezan a perder ciertas como características o empiezan a adoptar nuevos hábitos, incluso nuevas maneras de pensar. Muy probablemente, conforme el judaísmo se fue expandiendo por la persecución, tal vez también, y más ahí en Antioquía de Pisidia, con tal vez mucha influencia del imperio griego, mucha influencia greco-romana en esa ciudad, tal vez y solo tal vez, el judaísmo estaba como perdiendo tal vez algo de fuerza. Pero también vemos que incluso muchos, como nos dice el pasaje, había mucha gente, habían hijos de Israel, pero había gente que también buscaban al Dios de Israel, que no eran propiamente judíos. A ellos se les llaman prosélitos. Más adelante voy a mencionar un poco acerca de esto. Pero sin embargo, aunque está retirado de Jerusalén, ahí hay una sinagoga. Ya había explicado antes lo que es una sinagoga, ¿verdad? Es una especie de iglesia en donde se reunían judíos piadosos. No tenían un templo porque el templo está en Jerusalén. Entonces ellos construyen hasta la fecha estas sinagogas donde ellos se reúnen para escuchar la exposición de los rollos y de la palabra de Dios. Y la manera en que ellos pueden mantener su judaísmo, sus raíces, es llevar lo más posible a rajatabla la ley de Moisés. Era la manera en que ellos podían preservar la fe de Abraham, llevar a rajatabla la ley de Moisés. Entonces a ellos les fue demandado que se congregaran cada sábado, Shabbat, a escuchar, para volver a memorizar, para volver a escuchar lo que Dios demandaba de ellos. Entonces vemos que Pablo y sus compañeros llegan a Antioquía de Pisidia, y lo primero que hacen es llegar a una sinagoga judía. Ahora, no es lo mismo estar en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, siendo un judío, tal vez predicándole a otros, o tal vez en las sinagogas de Judea, de Samaria, que en una sinagoga que tal vez está más lejana, donde tal vez hay hombres más celosos que quieren preservar esta religión y la quieren mantener para los suyos. Ahora, este pasaje nos muestra también que había gente que también simpatizaba, estos proselitos que les digo, simpatizaban con el Dios de Israel. Entonces, ellos estaban bien ahí. Estas sinagogas estaban, parece que, caminando bien. Y entonces irrumpe en un sábado, el día más importante de reunión para los judíos, irrumpen Pablo y sus amigos. Ya son conocidos, ya la gente ha escuchado acerca de ellos y ya saben que traen un mensaje medio raro para ellos. Y ya escucharon que en Jerusalén están sucediendo diferentes cosas, y en Judea y en Samaria, y que esto se está expandiendo. Entonces ahora imagínate al oficial de la sinagoga, está aquí, imagínate que yo estoy predicando aquí hoy y de repente entra Pablo y sus compañeros y se sientan ahí en medio. Y este cuate se debe haber quedado como, ya,
nos cayó el chahuizle, ¿no? Y me gusta lo que dice el pasaje. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía, es el versículo 14, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Y yo creo que por dentro estaban así como que digan que no, que digan que no, que digan que no, que digan que no, que digan que no. Porque ellos sabían que, como vamos a ver más adelante, son conocidos como aquellos que trastornan el mundo, que están poniendo el mundo cabeza abajo. Porque esto es lo que hace el Evangelio. El Evangelio parece que nos muestra que la verdadera vida es una vida que se vive al revés de como el mundo la proyecta. Parece que es contraria a lo que el mundo y las religiones de este mundo. Entonces imagina la escena y ellos están en este momento incómodo. Alguien pudiera decir tal vez: ¿qué necesidad de Pablo y Bernabé de irse a buscar problemas a la sinagoga de los judíos el sábado cuando están todos ahí reunidos? ¿Que no sería mejor? ¿Que no sería a lo mejor un poquito más sencillo? Mira, tú allá con tu religión, yo con la mía, yo aquí voy a hacer mi celulita en Antioquía de Pisidia, y los que gusten venir están invitados, vamos a dar galletas, así para que sea más atractivo, y no nos vamos a meter con nadie, no queremos hacerle daño a nadie. Ciertamente ellos no querían hacer daño a nadie, pero estos cuates ahí en Antioquía de Pisidia estaban en la sinagoga, estaban muy a gusto con su religión. Ellos la estaban llevando padre. O sea, no solamente había judíos, sino que había prosélitos, gente que simpatizaba y que quería agradar al Dios de los judíos. Les estaba yendo bien, pero ahora irrumpen Pablo y Bernabé para trastornar todo lo que está sucediendo en ese lugar. ¿Por qué hacer algo como esto? Entonces retomo la pregunta y vemos lo que el pasaje nos dice, y lo que los contextos nos muestran es que, en primer lugar, ellos lo están haciendo en obediencia a Cristo. Ellos lo están haciendo en obediencia a Cristo. Como vimos la semana pasada, Pablo está convencido de lo que él dice en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Cuando Pablo lo menciona de esta manera, no lo está diciendo simplemente como un dicho nada más, sino que él está convencido de que Jesús vino primeramente a los suyos. ¿No es esto lo que nos dice Juan? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Pablo está convencido de que ellos son los primeros receptores, que ellos tienen la mano, por así decirlo. Son como nuestros hermanos mayores, por así decirlo. Es el pueblo que Dios escogió, y él no está yendo ahí para causarles problemas. Pablo está llevando ahí para llevarles el Evangelio a los que primeramente les correspondía recibir el Evangelio. Pablo va a la sinagoga de Antioquía de Pisidia en obediencia a Cristo y en obediencia al Espíritu Santo, que, como vimos la semana pasada en el capítulo 13, versículo 2, fue el Espíritu Santo el que dijo: apártenme a estos dos para la tarea que yo los he apartado. Fue el Espíritu, fue Dios quien los apartó a través del Espíritu Santo para esta tarea. Ellos están yendo en obediencia. En segundo lugar, vemos que ellos están yendo ahí porque tienen compasión por las almas. ¿Qué sucedió la semana pasada? ¿Por qué esta reacción de Pablo tan violenta en contra de Bar Jesús o Elimás? Mira, tú hijo del diablo, ¿cuándo vas a dejar de estar engañando y torciendo la palabra de Dios? A partir de ahora vas a quedar ciego y vas a vivir en la oscuridad que tú proclamas. Y vimos que esto no fue una manifestación de Pablo de miren cuánto poder tengo. Esto fue una muestra de la compasión que Pablo tenía por el procónsul. Un alma estaba en juego. Pablo está ahora en la sinagoga de los judíos también, después de, por obediencia, por compasión por las almas. Pablo se está compadeciendo de sus compatriotas. Hay una porción de la escritura donde él dice
mira, yo me sacrificaría por ustedes. Estaría casi dispuesto a ir al infierno yo para que ustedes se salvaran con tal de que ustedes creyeran. Pablo ama como la iglesia de Antioquía de Siria, la que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? La iglesia de Antioquía de Siria era una iglesia que amaba lo que Dios ama, salvar. Por eso ellos enviaron, en obediencia al Espíritu Santo, enviaron misioneros a predicar el Evangelio. Porque era una iglesia que ama lo que Dios ama. Pablo amaba lo que Dios ama, la salvación de otros. Por compasión de las almas estaba ahí, de esas almas que necesitaban saber lo que dice el pasaje, lo que Dios ha hecho para reconciliar a los hombres con su Creador. Porque estas personas estaban en esta sinagoga pensando que estaban haciendo de hecho lo que a Dios le agradaba. De hecho ellos pensaban que estaban ahí, ciertamente por su elección, Dios los eligió, pero pensaban que lo que ellos hacían en ese lugar era lo que los hacía dignos de la salvación. Y en tercer lugar, Pablo está ahí porque él ha visto el respaldo del Espíritu Santo en todo lo que han venido haciendo en obediencia a Cristo. Ahora, Pablo llega ahí y ahora llegamos a la parte del discurso, y en lugar de ir verso a verso explicando todo lo que dice el discurso, si ustedes pudieron notar, hay como tres grandes secciones. Una primera sección en la que Pablo explica que este Jesús proviene del linaje de David, aquel que fue el rey que Dios le dio a este pueblo que él comenzó a conformar con Abraham. Jesús, le está diciendo Pablo, efectivamente es el cumplimiento de la profecía de que de la simiente de David nacería un rey eterno y soberano. Pablo les está diciendo y les está hablando a estos judíos en un lenguaje que es muy entendible y claro para ellos. Él les explica todo eso que ustedes leen sábado a sábado en esta sinagoga. Tiene su cumplimiento en Jesús. Todas esas profecías que ustedes ven, todo lo que ustedes leen en los salmos, tiene su cumplimiento en Jesús de Nazaret. El mensaje de Pablo fue claro y fue entendible para su audiencia en ese momento. El discurso que leímos es algo diferente al discurso, por ejemplo, de Pedro en Jerusalén, en los que él a estos judíos que estaban ahora sí en el templo o alrededor del templo los acusa: ustedes crucificaron a Jesús. Pero los judíos de Antioquía de Pisidia no estuvieron allá cuando crucificaron a Jesús, habían escuchado de este Jesús, y él les dice: sus compatriotas solamente estaban cumpliendo el plan de Dios para que Cristo fuera a la cruz. Él les entrega un mensaje contextualizado, un mensaje que ellos pudieran comprender. Ahora, no te olvides que ahí están judíos de cepa, pero también hay prosélitos. Hay gente hay estos hombres que simpatizan con el Dios de Israel, que dicen: yo quiero recibir esa bendición y esa vida que ese Dios de Israel provee, por lo tanto me voy a unir a los judíos y voy a empezar a actuar como ellos, porque ellos dicen que vivir de esta manera, cumplir con estos mandamientos, circuncidarme y cumplir con las fiestas que ellos cumplen, eso agrada a ese Dios y ese Dios salva de esa manera. Y aunque Pablo da este mensaje contextualizado para estos judíos, algo empezó a provocar en toda su audiencia. Pablo fue citando las Escrituras a partir después de decir que es el que Dios había prometido en las Escrituras del linaje de David, después de mostrarles cómo las Escrituras habían hablado previamente de uno que vendría y sería entregado y crucificado y sufriría por los pecados de su pueblo, principalmente en Isaías, y también en los Salmos, cómo fue profetizada su resurrección. Les dice, esto tuvo cumplimiento también en Jesús. Después de que Pablo les cita las Escrituras para decirles: todo lo que ustedes han venido escuchando todo este tiempo se cumple en Jesús. Él
llega a una conclusión. Cuando tú leas tu Biblia, pon mucha atención a estas palabras de transición. Versículo 38. Versículo 38, Pablo dice: por tanto, hermanos, es como todo esto que les he venido diciendo es para llegar a este punto. Por lo tanto, ahora que les he comprobado que Jesús es el Hijo de David, ahora que les he comprobado que Jesús es aquel que murió en la cruz por el perdón de sus pecados, ahora que les he comprobado que Jesús es el que resucitó, que fue anunciado en los Salmos, sepan esto. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él, por medio de Jesús, es anunciado el perdón de pecados. Y que de todas las cosas que no pudieron ustedes ser justificados por la ley de Moisés, esa que aprenden sábado con sábado, esa que practican, esa que les enseñaron sus ancestros, todas las cosas por las que no pudieron ser justificados por medio de la ley, por medio de Jesús, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Ahí es donde, como decimos en buen uriangatense, la puerca torció el rabo. Porque entonces, lo que Pablo le estaba diciendo es: lo que ustedes han venido viviendo todo este tiempo, la religión que ustedes han construido, no es el plan de Dios, o por lo menos no es el plan de Dios completo para ustedes. Todo eso fue un anuncio, fue una prefiguración, fue un anticipo de que un día vendría Jesús y que solo en Él, no en tus rituales de cada sábado, solo en Él, no en tu circuncisión, solo en Él, no en tu guardar el sábado cada semana, solo en Él, no en tu cumplimiento de la ley, solo en Él puedes ser justificado, perdonado de tus pecados y recibir vida eterna. Y Pablo les dice: sepan que este ha sido siempre, desde el principio, el único plan de Dios para restaurar la relación rota entre los hombres y Dios. Jesús ha sido siempre, desde el principio, el único plan de Dios. Jesús es la única verdad. Jesús es el único camino y Él es la verdadera vida. ¿Te das cuenta que este mensaje de Pablo es como un embudo en el que él empieza a meter toda la teología de los judíos y empieza a caer todo como un embudo hasta un punto en el que el mensaje es sumamente claro? Todo esto significa que solamente en Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. Y enseguida, una vez que les ha dicho esto, Pablo conduce a su audiencia a tomar una decisión. Vean lo que dice el versículo 40 y versículo 41. Tengan pues cuidado. Ok, ya les expliqué quién es Jesús. Ya les expliqué cuál era el motivo y cuál era la función de toda la ley mosaica y de todo lo que ustedes practican. Era que esto los condujera a ustedes a Jesús. De hecho, el pasaje dice que cuando Jesús viene, los judíos no lo reconocieron. O sea, nadie mejor que los judíos y que los fariseos y que los escribas debieron haber reconocido con mayor facilidad a Jesús. Debieron saber que Él era el Mesías que estaban esperando, pero en lugar de eso lo rechazaron y lo crucificaron. Pablo entonces procede y ahora que les dice, ahora que les he explicado la verdad de verdades, tengan cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo, dice el Señor, hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las describiera. Pablo está citando a Habacuc, capítulo 1, versículo 5, para exhortar ahora a su audiencia, a los judíos y a los prosélitos que estaban ahí, para que no permanecieran incrédulos ante esta verdad. En otras palabras, Pablo le está diciendo: ¿qué vas a hacer
con esta verdad. ¿Vas a rendir tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿O lo vas a rechazar como lo rechazaron tus compatriotas en Jerusalén? ¿O como en el pasado rechazaron sus ancestros a los profetas? La profecía de Habacuc 1:5 es una en la que Habacuc está teniendo esta conversación con el Señor, haciéndole preguntas al Señor. Señor, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta injusticia y maldad incluso dentro de tu pueblo? ¿Y por qué vas a usar tú a una nación extranjera para castigar a tu pueblo? Ellos son peor que nosotros. ¿Y por qué vas a permitir esto? Y el Señor le responde a Habacuc con una palabra de exhortación en la que incluye precisamente esto que se acaba de decir. Maravíllense y perezcan porque yo hago una obra en sus días, una que ustedes nunca creerían aunque alguien se las describiera. Porque el problema del pueblo de Israel era la incredulidad. El problema del pueblo de Israel era la incredulidad. Ellos efectivamente querían al Mesías y querían las glorias que el Mesías traerían, pero no querían un Mesías crucificado. Ellos querían un caudillo magnificado, glorificado. Ellos querían un gran rey físico que tuviera un superpoder, así no sé, tal vez como Thor, y que con su espada así, con un solo golpe destruyera a miles y recobrara la gloria de Jerusalén y pusiera su trono en Jerusalén física y terrenalmente para que ellos fueran otra vez lo que ellos querían ser, una nación que gozara de la gloria de Dios para ellos mismos. Y Pablo les dice, cuidado hermanos, no vaya a ser que venga sobre ustedes el mismo juicio que Dios ejerció sobre su pueblo, anunciado por el profeta Habacuc, en el que a causa de su incredulidad perecieron a manos de naciones perversas. Ahora, después de haber predicado este mensaje, algo sucede. Versículo 42 y versículo 43. Al salir Pablo y Bernabé, la gente le rogaba que al siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos de cepa y de los prosélitos, los que te dije que eran simpatizantes, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé. Este fue el resultado. ¿Te das cuenta que Jesús les había dicho que ellos recibirían, sus discípulos recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra? Es lo que estamos viendo, el cumplimiento de esto. Es Dios obrando a través de, enviando su Espíritu Santo, empoderando el mensaje de sus discípulos para que muchos sean salvados. Es así de simple. Y tú y yo somos hoy, el día de hoy, llamados de la misma manera a ser partícipes de la obra de Dios. Es la misma encomienda que tenemos tú y yo, ir por el mundo y predicar este evangelio que salva. Estos prosélitos tal vez estaban en una condición muy buena, porque fíjate, ellos estaban así como que, híjole, yo soy de una nación pagana y aquí todo está mal, mis dioses son bien abusivos y aquí veo pura maldad y pura perversión. El Dios de los judíos parece ser un Dios más recto. Vamos a la sinagoga y vamos a creer en el Dios de los judíos. Y de pronto viene Pablo y les dice, ¿saben qué? Todo lo que les han enseñado se cumple en Jesús y Él les puede dar a ustedes de manera efectiva y definitiva perdón de sus pecados y vida eterna. Pues ellos dijeron, yo de ahí soy. Amén. Yo quiero esa salvación. Y dice que iban y le rogaban y le decían, por favor, ven y enséñanos otra vez el próximo sábado. Tenemos hambre de escuchar esta palabra. Hermanos, esta es la condición de mucha gente hoy en día, que están tratando de buscar y agradar a Dios, porque a veces andamos viendo a la gente de allá afuera como que todos están así como que todos son contrarios a Dios o nadie quiere realmente buscar a Dios, pero también hay mucha gente allá afuera que está de verdad buscando al Señor y lo están buscando simplemente en los lugares equivocados.
Están tratando de llegar a Dios a través de una religión. Están tratando de llegar a Dios a través de un sistema de comportamiento o de una filosofía y no se han enterado de la buena noticia. Eso significa evangelio, la buena noticia de que en Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. Y ellos necesitan escuchar ese mensaje. Nuestro deseo de nosotros los que estamos aquí y nuestro gusto por la comodidad nos dice a gritos: no vayas, no te metas en broncas. Son católicos tus familiares, no les digas nada, para que no eches a perder la cena de Navidad. ¿Para qué les dices? Mira, tu vecino, déjalo, es su vida. ¿Para qué te metes en broncas? Eso va a implicar que luego le salgan dudas y ahí te va a estar hablando: oye, aquí no entiendo, ya vas a tener que estar yendo a discipularlo. Y luego, como él ya va a tener que ir a la iglesia, y si se convierte va a ir a la iglesia, ahora tú vas a tener que ir todos los domingos a la iglesia también, porque tú lo invitaste. es chascarrillo, ¿eh? Pero, hermanos, lo que vemos en Pablo es esta compasión genuina por los perdidos, que solamente el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Si nosotros decimos que somos creyentes, si nosotros decimos que somos cristianos, sería incongruente decir: soy cristiano, pero no me nace predicarle a nadie el evangelio. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo obra en ustedes. Estoy seguro que si ustedes realmente han entregado su vida a Cristo Jesús, el Espíritu Santo está en ustedes, porque es la única manera de ser un cristiano, de ser un creyente. Y si el Espíritu Santo mora en ti, el Espíritu Santo te impulsa, te dice que debes predicar el evangelio. El problema es que tal vez no estamos siendo lo suficientemente obedientes a Dios, o no estamos confiando en el poder de Dios. Tal vez estás dudando de tus capacidades, pero si tú te das cuenta, Pablo fue capaz de transmitir un mensaje complejo de una manera sencilla para decirles: el resumen de todo esto es: Jesús es el plan de Dios de salvación, porque Él murió en la cruz por sus pecados. Si ustedes creen en Él, pueden recibir perdón de pecados y vida eterna. Este es el mensaje que tú también puedes transmitir a otros, con las palabras sencillas con las que tú se la puedas transmitir a alguien en tu trabajo, en tu familia, en tus ámbitos donde te desarrollas. Ojo, esto no es una motivación, ¿verdad?, para tener un comportamiento inadecuado. Retomando lo de la cena de Navidad, también a veces en la familia nos ven como que ya llegó, ya va a empezar con que arrepiéntanse, pecadores malditos. No es una motivación para un mal comportamiento, ni para faltarle el respeto a nadie. Como vimos anteriormente, Pablo estaba ahí por compasión de sus hermanos y no hizo un alboroto, esperó a que le dieran la palabra. Él fue a la sinagoga para predicar con una intención pura de corazón. El sentimiento era puro, era sincero. Y lo vemos por cómo se expresó para con estos hombres. Ve cómo lo dice el versículo 16: hombres de Israel, yo les reconozco quiénes son ustedes, escogidos por Dios. Versículo 26: hermanos, hijos del linaje de Abraham. Versículo 38: por lo tanto, hermanos. Hay un interés genuino. Él fue con valentía a predicar este evangelio que sí era contrastante con lo que ellos creían, pero el interés era genuino. Él amaba lo que Dios ama, la salvación de sus compatriotas. Él estuvo dispuesto a arriesgarse a que pasara lo que tuviera que pasar en ese lugar. El discurso de Pablo en esta sinagoga fue valiente, pero también fue contundente respecto a que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a los israelitas. Sí, eso es lo que creemos. Hay gente que va a decir: ay, tú eres mexicano, o sea, traes el nopal en la frente y ya te las das de que crees en el Dios de los judíos. Es el único Dios. Es el único Dios.
Y hay una explicación de cómo llegamos a ser nopal en la frente, bíblica. Eso es tema de otra predicación. Pero Él es el Mesías. No sé lo que es un Mesías, te va a decir alguien. Él es aquel que Dios escogió para salvar a los hombres, para darles vida eterna. ¿No le encanta a la gente decir, Dios lo tenga en su santa gloria cuando alguien se muere? Y es como un deseo, ¿cómo se dice? Efímero, ¿no? Como que, pues ojalá, cruza los dedos, hazle 18 misas por si 9 no alcanzaran. Pero cuánta necesidad hay en esta gente de recibir este mensaje. En Jesús puedes tener la certeza. No será un en paz descanses, en paz descansa. Ya se graduó, ya está en la gloria. Esto es lo que tenemos para entregar al mundo. Un mensaje que son buenas noticias de que en Cristo hay salvación y que solo en Él hay salvación para los que creen y ponen su fe en Él. Jesús efectivamente es al que Dios envió, hermanos, como el cumplimiento de sus promesas. La primera de ellas no fue hecha a los judíos, fue hecha a la humanidad entera. Génesis 3, 15, 16, cuando vemos la maldición sobre la serpiente y le dice, de la mujer nacerá uno, varón, que te pisará la cabeza. Tú le morderás el calcañar, la crucifixión, pero él te va a destruir. Esa promesa fue para la humanidad entera, no para los judíos nada más. El pueblo de Israel surgió, Dios creó al pueblo de Israel a raíz de la elección de Abraham para que de ahí naciera aquel que Él prometió en Génesis 3:15. Esta es la buena noticia que tenemos para el mundo. No es una noticia extraordinaria, no late nuestros corazones más fuertes cuando escuchamos esto y decimos, wow, puedo tener la certeza y la seguridad de vida eterna porque mis pecados pueden ser perdonados en Cristo. Por eso algunos proselitos dijeron, así como ustedes, amén, gloria a Dios, dime más, quiero saber más. Quiero saber más. Hermanos, nosotros debemos predicar a Cristo como aquel que Dios envió. Eso es lo que tú necesitas decirle a otros. Cristo es aquel que Dios envió para solucionar nuestro problema, para darte perdón de pecados y vida eterna. Y debemos hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Tú no sabes a quién Dios va a salvar de entre aquellos a quien tú les prediques este bendito evangelio. También debemos predicar este evangelio de una manera clara y comprensible, pero también contundente de acuerdo a nuestra audiencia. No vamos a llegar con alguien que a lo mejor no tiene muchos estudios y no comprende muchas cosas, a tratar de impresionarlo con nuestro conocimiento y nuestras palabras acá. Lo que necesitan escuchar es, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él es anunciado el perdón de los pecados. Y este es un mensaje que tú puedes predicar y que yo puedo predicar a cualquier persona. Pero también esto nos debe llevar a nosotros a comprometernos con conocer las promesas hechas por Dios en su palabra. Ahora entiendes por qué te llamamos a que tengas discipulados y que estés aprendiendo y que estés cultivando y que leas tu Biblia y que vengas a los cursos, porque necesitas conocer estas verdades para poderlas expresar. Te queremos entrenar para que lo puedas hacer bien y principalmente para que las creas y las vivas. Debemos aplicar correctamente el evangelio a las personas. Lo que todos deben saber es, mira, eres un gran pecador. Ay, pero espérate, pero Cristo puede perdonar tus pecados como lo hizo conmigo. Ellos necesitan escuchar que es Jesús y solo Jesús, y que ni el judaísmo ni ninguna otra religión en el mundo pueden verdaderamente garantizar la fe del hombre. Gloria sea a Dios por el judaísmo el cual Él mismo, por el pueblo de Israel que Él creó, por la ley que Él les dio. Pero lo que podemos ver es que ellos convirtieron esa elección en un judaísmo, en una religión en la cual ellos se apropiaron.
de lo que Dios estaba haciendo. Y dijeron, ya hasta aquí llegó. Pero Pablo les está diciendo, no, hermanos, lo que Dios ha estado haciendo, incluidos ustedes, ha sido para que llegara este punto y este momento en el que viniera el Salvador del mundo. Dios ha hecho posible presentar al hombre verdaderamente justo ante el Dios Altísimo a través de Jesucristo. Esta sí es la obra completa de Dios. Pero también debemos advertir a otros, hermanos. Una vez que hemos entregado esta verdad, también debemos advertir a otros que Dios juzgará a quienes permanezcan en incredulidad ante su obra. Aquellos que no pongan su fe en Jesús, no les vamos a dorar la píldora, hay una condenación eterna. Hay un infierno esperando para ellos. Si hacemos todo lo anterior, hermanos, en obediencia a Cristo y confiando en el poder del Espíritu Santo, veremos a Dios obrar entre nosotros. Veremos a Dios obrar en tu vida, siendo un instrumento para salvar a otros. Veremos esta congregación finalmente crecer en números también. Damos gloria al Señor por cada uno de ustedes. Pero el Señor no te está añadiendo a esta iglesia solamente para que, como en un buffet, ya lo he dicho otras veces, te estemos llenando y llenando y llenando y llenando. No, es más bien te estás entrenando para una misión que es sublime. Dios quiere usarte a ti también. Si tú aún no has entregado tu vida a Jesús verdaderamente, esa oferta de perdón y de justificación en Cristo Jesús también es para ti. Dios levantó a este pueblo para que del linaje del rey David naciera uno que sería el Salvador del mundo, no solo de los israelitas. Si tú entregas hoy tu vida a Jesús, te arrepientes de tus pecados, Él los perdonará y te dará vida eterna. Ven a Jesús. No te tardes, porque si permaneces incrédulo, Él será tu juez. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Como les dije al principio, comenzamos con una narrativa que nos proveía de un ambiente inicial, y después este discurso de Pablo, y finalmente termina el pasaje con otra narrativa que nos provee de un ambiente final, entre comillas. El título de este sermón es Antioquía de Pisidia, parte 1. Esto deben saber, esto deben creer. Este nuevo ambiente que nos provee el versículo 42 y 43, fíjate, de ese sábado, de ese Shabbat, de ese día en el que, Pablo se fue a meter al lugar tal vez en el que menos hubiera querido estar en su carne, pero por amor y por obediencia a Cristo y por amor a sus parientes, a sus paisanos, al pueblo escogido de Israel, él fue y predicó valientemente. Dice el pasaje que muchos de los que oyeron, muchos creyeron y querían saber más. Y luego dice al final que Pablo y Bernabé les animaban a perseverar en la gracia de Dios. Justo como vimos en Antioquía, ¿te acuerdas? Cómo Dios, el Evangelio llega a Antioquía y empieza a crecer, en la primera iglesia multitudinaria. Bernabé se acuerda de Pablo y dice, este vato recibió la promesa de Dios de que lo usaría para los gentiles, va por él, se lo trae y empiezan por un año a discipular y a enseñar a los hermanos, y la iglesia sigue creciendo, desarrollaron líderes, etcétera. Y aquí nuevamente se quedan con ellos y dice que les animaban a perseverar en la gracia de Dios. Hermanos, esto es lo que nosotros queremos ser como iglesia. Tú y yo somos llamados a hacer exactamente eso. No un lugar, sino una comunidad donde preservamos este bendito evangelio, atesoramos este bendito evangelio, predicamos este bendito evangelio a otros y luego nos ayudamos los unos a los otros a perseverar en la gracia de Dios. Eso es la iglesia, no un lugar donde venimos a calificar, a ver cómo se portaron los de este lado y allá llegó aquel, íralo. El otro día lo vi que andaba haciendo no sé qué. Es un lugar donde tú y yo somos llamados a unirnos para perseverar en la gracia de nuestro Señor. Nos amonestamos los unos a los otros, oramos los unos por los otros,
nos cuidamos los unos a los otros, porque de esta manera nos animamos a perseverar en la gracia del Señor. Esto hacía la iglesia primitiva. Esta es nuestra misión. A esto nos mandó Jesucristo, hermanos. El próximo domingo vamos a ver Antioquía de Pisidia, parte 2. No todo fue miel sobre hojuelas. Vamos a ver cómo esta predicación del Evangelio también produjo una reacción contraria, y vamos a aprender mucho acerca de eso. Quiera el Señor hacer de esta iglesia una iglesia que cumple con su misión. Hermanos, a esto nos mandó Cristo, y para esta tarea nos envió al Espíritu Santo para empoderarnos, para predicar el Evangelio, para ser discípulos de las naciones y para animarnos los unos a los otros a perseverar en la fe hasta que Cristo el Señor, nuestro Rey glorioso y victorioso, regrese.